hacer reanimación al margen de sesión pediátrica, no. Cuando vayan hacia su salud, van a trabajar en lugares como el centro de salud alejados, quizás, van a tener partos y quizás, ojalá no, pero quizás les toque algún bebé que necesite maniobras de resucitación. Por lo tanto, esto es importante. Ahora, si van a ser pediatras o van a trabajar en una sala de emergencia, van a tener partos, tienen que saber hacer reanimación neonatal. Por eso es que tenemos esta clase y también vamos a tener talleres de simulación donde van ustedes a practicar el flucograma de reanimación. Nos vamos a basar en el flucograma de reanimación más actual que existe. Los flucogramas se van, o los protocolos de resucitación neonatal se van actualizando más o menos cada 5 años. Este año debería haber una actualización, por ahora no ha salido nada, pero la que vamos a usar entonces es la del 2020. Okay. Quiero que vean esto, el procedimiento, y vamos a comentar ahora. Estas son sus formas de
¿Qué opinan? ¿Lograron su objetivo? ¿Sí? Pero eso es cualquier cosa menos RCP. Eso es todo lo que no se debe hacer, está en ese video. Si ese bebito está vivo, es porque Alá, Buda o no sé quién está con ese bebé, porque la verdad no han hecho absolutamente nada, lo único que han hecho es maltratar a ese bebé. Eso no es RCP. ¿Ya? Ahora vamos a revisar qué cosa es RCP para que hagan eso y no hagan esas tonterías que espero que ese señor que está ahí no se autoridad, ¿no? Sería el colmo, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Qué tan frecuente nacen bebés? ¿Qué tan frecuente es que nazca un bebé que requiera de nuestra ayuda para hacer una transición adecuada? Me refiero a una transición de su vida intrauterina a la extrauterina, ¿no? Fíjense que 10 de cada 1000 nacidos requieren maniobras de resucitación. En el hospital, ¿cuántos bebés creen que nacen al año? Aproximadamente. Unos 3.000 niños, más o menos, en un año. Eso quiere decir que en el hospital UNAME, 30 bebés aproximadamente al año van a requerir algún tipo de maniobra de las que vamos a discutir ahora. Si lo vemos por mes, más o menos unos 2 o 3 bebés cada mes necesitan resucitación neonatal. De estos 10, 8, o sea, la gran mayoría, responden a la ventilación a presión positiva. ¿Sí? Y 2, o sea, el 20% de los que requieren resucitación, requieren intubación, es decir, un procedimiento ya más avanzado. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es tampoco frecuente. O sea, si ustedes dicen, bueno, 10% no es mucho, ¿no? Y 1%, 2% requiere intubación, bueno, no es tanto. Pero si lo ponen en números absolutos, ahí sí la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que estar preparados para realizar este procedimiento. Como les decía, las guías se actualizan cada 5 años y la que vamos a revisar es, digamos, la que se usa a nivel internacional. El protocolo de resucitación indica que se debe contar con un especialista en RCP o un médico que sepa realizar RCP neonatal en los siguientes casos sí o sí. Niños con evidencia intraparto de compromiso fetal significativo, es decir, cuando los ginecobstetras nos dicen, oye, este bebé tiene sufrimiento fetal agudo, su frecuencia cardíaca está disminuyendo, o hemos visto que hay meconio, ¿no? Se han roto las membranas y sale líquido amniótico meconiano, es un signo de sufrimiento. O la mamá tiene preeclampsia severa, o la mamá tiene una hemorragia del tercer trimestre, es decir, cualquier evento que implique que se altera la perfusión sanguínea en el bebé. En ese caso, de todas maneras, tiene que haber alguien preparado para prestar ayuda al bebé. Bebés que tienen una edad gestacional menor de 35 semanas. ¿Por qué? Porque los prematuros tienen mucho mayor riesgo de asfixiarse que los bebés alrededor. Parto vaginal en presentación podálica. También porque ustedes todavía no han estudiado esto, pero generalmente los bebés nacen con la cabeza para abajo, ¿no es cierto? Exponiendo su mayor diámetro corporal. ¿Cuál es el mayor diámetro corporal que tiene un feto? Su cabeza. Entonces, al pasar la cabeza primero, va como que dilatando el canal vaginal y el bebé nace. Pero cuando nace en presentación podálica, exponiendo su diámetro de nalgas, este diámetro es menor que el de la cabeza. Y a veces pasa que nacen las nalgas, nace el cuerpo y la cabeza se queda atracada. Y ahí sí es un problema mayor, ¿no? Entonces, por eso, cuando los ginecólogos diagnostican que el bebé está en presentación podálica, esa es una indicación de cesárea. Pero a veces, qué sé yo, no se coordina adecuadamente y la mujer ya llega en expulsivo, en la fase expulsiva del parto, tiene que atender un caso así. En este caso tiene que haber un pediatra o al menos un profesional de la salud que sepa realizar RCP. Gestación múltiple, claro, porque también puede ser que estos bebitos nazcan asfixiados. Aunque la mayoría de veces es posible anticiparse la posibilidad de requerir maniobras de RCP, no siempre sucede así. A diferencia de los adultos, en los niños, el paro cardiorrespiratorio
tiene causa respiratoria. En los adultos, el paro cardiorrespiratorio o la muerte súbita generalmente es de causa cardíaca, ¿no? Y generalmente ocurre en la calle, ¿no es cierto? En los niños, felizmente no. La principal causa de muerte súbita o de muerte en los bebés es de causa respiratoria y no podemos anticipar este problema. Pero no siempre pasa esto. ¿Eso qué significa? Que cualquier parto, por más que esté yendo de lo más normal posible, podría terminar en el nacimiento de un bebé con requerimiento de RCP. Y en todo establecimiento donde se atiendan partos, debe existir personal entrenado en RCP. Obviamente yo les voy a contar ahora cómo es la reanimación. Más adelante haremos talleres de simulación donde ustedes van a practicar el RCP neonatal en maniquís, pero eso no es suficiente. Ustedes van a terminar el semestre y se van a olvidar. No se van a olvidar si es que no lo practican, porque obviamente van a estar estudiando otros temas y es así. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes salgan o terminen sus estudios en la universidad, ya sean médicos y ya tengan responsabilidad, una de las cosas de las que yo me preocuparía, y mi consejo para ustedes, es que se metan a un curso de RCP de adultos, de niños y RCP neonatal, si es que van a hacer su segundo, ¿cierto? Yo no lo hice, no, pero ya ahora viejo, habiendo pasado tantos años, les diría si es una cosa importante que tienen que saber. ¿Okay? Hay varias instituciones a nivel nacional e internacional que acreditan y entrenan a los médicos en estos procedimientos, inclusive les dan una certificación. Y hay sitios, por ejemplo en Lima nomás, ya hay varias clínicas privadas donde no te contratan como médico si no tienes tu certificación de RCP. ¿Okay? Entonces es algo en lo que hay que invertir tiempo y recursos económicos. Una cosa súper importante es el equipamiento, ¿no? Porque de nada me va a servir ser yo un maestro en RCP si no tengo con qué reanimar. Entonces, estas cosas tienen que estar disponibles en el lugar de nacimiento del bebé. Una fuente de calor, una fuente de oxígeno, aspirador al vacío, o en todo caso una goma de hule, como la que han visto en el video, o sea, goma verde, ¿no? Sondas traqueales para aspiración, para la respiración, es decir, una serie de insumos y equipamiento que tienen que estar siempre disponibles todo el tiempo. En el hospital, por ejemplo, tenemos una persona, que generalmente es un técnico de enfermería, que cada turno por turno, va revisando que tengamos todo disponible. De tal forma que no suceda que, por ejemplo, tengo que intubar al bebé y las pilas no funcionan y el foquito no prende y no veo nada. O que necesito intubar al bebé y le pido tubo 3 y no hay. ¿No? O le pido una jeringa y no hay. O le pido adrenalina y no está disponible. ¿No? Esas cosas no deben pasar. Por eso es que en el hospital, obviamente donde nacen muchos bebés todos los días y el riesgo de tener un bebé con asfixia es alto, entonces obviamente tenemos una persona que está constantemente chequeando esto. Igual aquí, ¿no? Este es un aspirador, por ejemplo. Aquí están algunos insumos, ¿no? La bolsa autoinflable, el aeroscopio, etc. El flujograma está organizado de tal forma en la que la persona que realiza los procedimientos tiene primero que evaluar algunos criterios de los cuales vamos a conversar. Producto de esa evaluación va a decidir realizar una acción y luego la realiza, para luego nuevamente evaluar. ¿Okay? Vamos a seguir durante todo el flujograma este círculo de acciones: evaluación, decisión, acción. Este es el flujograma de reanimación neonatal que vamos a revisar. Generalmente la organización que lidera esto a nivel mundial es la Asociación Americana del Corazón, la AHA, ¿no? American Heart Association. Esta institución, como les digo, cada 5 años va publicando, digamos, actualizaciones de los flujogramas y luego ya cada institución a nivel local revisa el flujograma y lo adapta a sus realidades, ¿no? Lo que vamos a revisar es una adaptación del grupo o de la Asociación Española de Pediatría sobre el flujograma de la Asociación Americana del Corazón.
¿Ok? Son muy parecidos, pero algunas variaciones tienen. Es bastante simple en realidad, y en realidad los flujogramas con el pasar del tiempo se han ido volviendo cada vez más simples y más simplificados, dándole más importancia a algunos procedimientos que son claves, ¿no? Vamos a empezar con esto, que son los primeros 30 segundos. Entonces, hay que detectar todas aquellas circunstancias en las que pudiese ser necesario realizar reanimación neonatal. Ya les dije, prematuridad, embarazo gemelar, sufrimiento fetal agudo, la presencia de algunas anomalías congénitas que se pudiesen diagnosticar antes del nacimiento, como por ejemplo hernia diafragmal. Hay que comprobar los materiales y los equipos necesarios, y hay que realizar antes del nacimiento del bebé una reunión que en el protocolo llaman briefing, que es una reunión antes de. En esa reunión tomamos como dato la fuente que nos dan los ginecólogos. Dice, por ejemplo, van a hacer un prematuro de 35 semanas. Entonces, en esa reunión nos ponemos de acuerdo en el servicio quiénes van a ir a la atención de ese bebé. Voy a ir yo, como médico, soy pediatra, sé hacer RCP, yo voy a liderar el equipo de reanimación. Va a ir la enfermera, que va a cumplir el rol de auxiliar, va a ir el interno, va a ir la técnica. Cada uno ya tiene una función específica y ya sabe qué es lo que tiene que hacer en el lugar de acción. Inclusive el protocolo más actual refiere que es importante grabar, que haya una videograbadora en el lugar donde va a hacer la reanimación del bebé, para luego de haber realizado el procedimiento, revisar la grabación y detectar los errores que pudiesen detectarse y corregirlos, ¿no? Es lo que llamamos el debriefing, ¿no? La reunión post reanimación. Entonces, se produce el parto del bebé. Me estaba olvidando. Aquí, ¿cuántas personas creen ustedes que son necesarias para realizar una reanimación exitosa? 3. ¿Quiénes serían esos 3? El médico, el pediatra, un enfermero auxiliar y 3 personas, ¿no? Uno que va a liderar el equipo, que es el que va a la cabeza del bebé, es el que maneja la vía aérea, el que decide si hay que intubar, hay que ventilar, hay que masajear. Un auxiliar que va usualmente a la derecha del bebé. Imagínense que acá está el bebé, yo estoy aquí en la cabeza del bebé, yo lidero el equipo, doy las órdenes, superviso a todos y manejo la vía aérea, tomo las decisiones de lo que hay que hacer. El auxiliar va a mano derecha del bebé, es el que va a ayudarme, ¿no? en el diagnóstico, en el conteo de las respiraciones, etc. Y es el que va a hacer el masaje cardíaco si es que llega ese momento. El otro auxiliar va a mano izquierda, ¿no? Y probablemente es el que me va a ayudar con pasarme los equipos, abrir los medicamentos, etc. Entonces 3 personas mínimo 3 personas. A veces es necesario más, 4 personas, ¿no? Y los americanos recomiendan una 5ª persona, que es el que hace el chequeo, ¿no? Cada vez que hay una reanimación, hay una 5ª persona en los hospitales americanos que está con su lista de chequeo y está con todas las actividades del flujograma y va observando y chequeando. ¿Se hizo, no se hizo, se hizo, no se hizo? Y va apuntando el tiempo, o sea, la hora en que ocurrió el evento, cuándo tomaron esa decisión, etcétera, porque en Estados Unidos hay muchos problemas legales, ¿no es cierto? Y eso puede servir como un sustento para saber si las cosas se hicieron bien o no. ¿Okay? Entonces, en esta reunión se designa cuántas personas van a ver y qué roles van a asumir cada uno. Ok, entonces, el flujograma empieza así: se produce el parto del bebé, se registra la hora de nacimiento y se hacen 3 preguntas. Esas 3 preguntas que están ahí, obligatorias, nunca olvidarse de esas 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Es una gestación a término? ¿El bebé respira o llora? ¿El bebé tiene buen tono? Para considerar que un bebé no necesita resucitación neonatal, no necesita ningún procedimiento de resucitación neonatal, esas 3 preguntas tienen que tener una respuesta positiva. Sí, es un bebé a término. Sí, el bebé está respirando o llorando activamente.
y si el bebé tiene buen tono muscular. En ese caso decimos que es un bebé vigoroso y por lo tanto ese bebé no necesita resucitación neonatal. ¿Qué se hace con ese bebé? Lo que ustedes ya conversaron con el doctor Mendoza en una de las clases anteriores, lo que se hace es la atención inmediata. ¿Qué cosa es la atención inmediata? Claro, pero ¿cuál es la definición de eso? De atención inmediata? Es el conjunto de procedimientos que se realizan para asegurar una adaptación o una transición de la vida intrauterina a la extrauterina de forma exitosa. ¿Qué hacemos? Secamos, ¿no? Le administramos su vitamina K, le clapamos el cordón y todo lo que ustedes ya conversaron. Un bebé sano. Eso va a ocurrir en la gran mayoría de situaciones. Pero digamos que se presenta una respuesta negativa a cualquiera de estas tres preguntas. No, no es un bebé a término. No, el bebé no está respirando o llorando. No, el bebé no tiene un buen tono muscular. Entonces ese bebé necesita maniobras de resucitación, que ya les dije que son más o menos el 10%, ¿no?, de los nacimientos. Aquí tienen un bebé vigoroso, ¿no? ¿Cómo sé que está vigoroso? Evidentemente está llorando, ¿no? Y si está llorando, está respirando, ¿cierto? Y su tono, o sea, tendría que ver cómo se mueve, pero me parece que su tono está normal, porque les dije que el tono normal en la clase anterior, les dije que el tono normal es un tono flexor, ¿cierto? Y miren cómo están sus piernas, sus bracitos, ¿no? Ese es un bebé vigoroso. Entonces, ¿qué están haciendo acá? No lo están reanimando, ¿cierto? Acá le están haciendo sus maniobras de atención inmediata. ¿Okay? ¿Qué sería un bebé no vigoroso? Un bebé que está en apnea, ¿no? Como el del video al inicio. O un bebé que está flácido, ¿no? Sin tono. ¿Vieron el video cómo estaba el bebé? Como lo movían, así se quedaba, parecía un muñeco de trapo. ¿No? Este es un bebé que no está vigoroso. Ok. Ahora se está haciendo mucho énfasis en el pinzamiento tardío del cordón, ¿no? ¿Qué cosa es el pinzamiento tardío del cordón? O sea, hay que clampar el cordón ¿cuándo? Varía mucho, algunos dicen después de los 30 segundos, otros dicen 60 minutos, 60 segundos, perdón, ¿no? Hasta que deje de pulsar. Hay varias opciones. En todo caso, hacerlo lo más tardío posible. ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué se fomenta el pinzamiento tardío de cordón? Para evitar la anemia, porque hay un volumen de sangre que no es despreciable, que pasa desde la placenta y desde el cordón hacia el bebé. Y se ha demostrado que eso disminuye la frecuencia de anemia. Pero no solamente eso. ¿Qué más creen? ¿En qué más creen que ayuda a pinzar tardíamente el cordón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? Ese volumen de sangre que está en el cordón va a mejorar la precarga cardíaca. Ese volumen va a llegar al corazón, aumentando la precarga. Y por lo tanto, si aumenta la precarga, va a aumentar ¿cuál? La poscarga, el volumen de inyección. Y por lo tanto, va a tener una mejor hemodinamia. ¿Okay? Entonces, por eso se fomenta el pinzamiento tardío del cordón. ¿Okay? Sin embargo, esto es importante, no se debe ordeñar el cordón, porque eso lo hemos visto en varios ginecólogos, ¿no? Nace el bebé y dicen, ya bueno, hay sangre que tiene que pasar al bebé, agarran le exprimen el cordón hacia el bebé, ¿no? Entonces, eso lo puede tolerar un bebito grande, lo puede tolerar sin problemas, pero un prematuro de 28 semanas se ha demostrado que eso altera su flujo sanguíneo cerebral y hace una hemorragia. Entonces, no se debe hacer eso. Si van a ser ginecólogos en el futuro, no hagan eso. Bueno, a los ginecólogos les encanta exprimir. ¿Ya? En todo caso, eso sí, el pinzamiento tardío del cordón no puede retrasar las maniobras de resucitación. O sea, si yo veo un bebé que está flácido, apneico, no puedo decir, oye, ya, voy a esperar, me han dicho que espere un minuto para iniciarlo. No. En todo caso, inicio mis maniobras de resucitación con el cordón
sin clampar, ¿no? O en todo caso, clampo corto e inicio las maniobras de resignación. Los cuidados de rutina ya los conversaron, vamos a pasar por alto. Y vamos a empezar con el flujograma en aquellos bebés que sí requieren resucitación. Vamos a hacer las maniobras iniciales. Maniobras iniciales son los primeros pasos, los primeros procedimientos que hacemos para tratar de restituir la función cardíaca y respiratoria en el bebé. Muy importante el calor corporal. Puede ser con piel a piel, contacto piel a piel, o si no, se puede hacer una fuente de calor, es decir, llevar al bebé, trasladar al bebé bajo un radiador, ¿no? Bajo una servocuna que tiene un radiador que genera calor. Esto es imprescindible. De repente un adulto no es tan necesario, pues, ¿no? Conservar el calor, pero en un prematuro y en un bebé al término, o sea, un bebé recién nacido, es súper importante. Yo les voy a contar un caso. Cuando yo estaba en el primer año de residentado y era mi primera rotación de neonatología, nos tocó atender un parto de una mujer que le estaban haciendo una cesárea de emergencia, 29 semanas de edad gestacional, porque la señora se estaba muriendo, ¿no? La señora tenía un cáncer terminal de la tiroides y estaba muriéndose, y la cesárea era para salvar al bebé. Entonces, como entró por emergencia, todos corrimos a la sala de emergencia para atender al bebé, y en esa sala de emergencias usualmente no se hacían las cesáreas. Las cesáreas, en el hospital donde yo estaba, las cesáreas se hacían en la sala de operaciones de ginecobstetrícia. Los ginecobstetrícios tenían su propia sala, y ahí teníamos todo nuestro equipamiento. Pero en este caso, como la señora ingresó por emergencia, tuvimos que correr con nuestro maletín, y obviamente no había todos los equipos. Nace el bebé de 29 semanas, con unos 900 y pico gramos de peso, con dificultad respiratoria, en apnea, y yo estaba ahí ayudándolo al neonatólogo, comenzamos a reanimar al bebé, y el bebé que no se reanimaba. Estábamos haciendo todo lo correcto de acuerdo al protocolo. Lo bolseamos, iniciamos masaje cardíaco, lo intubamos, y el bebé no mejoraba. Entonces yo ya me estaba dando terror por vencido cuando el neonatólogo, con muchísima más experiencia obviamente, lo agarró al bebé así como estaba, lo metió dentro de la incubadora y salimos corriendo hacia neonatología, ¿no? Bolseando. El bebé ingresó a la incubadora prácticamente muerto, ya casi bradicárdico, y desde emergencia hasta la sala donde nosotros teníamos la UCI era un trecho bastante largo, había que subir por el ascensor, ¿no? Y cuando llegamos, yo en ese momento iba pensando en todo lo que había hecho mal, ¿no? Previamente, y pensando de que ese bebé ya se iba a morir. Pero cuando llegamos a la UCI Neo y lo sacamos al bebé, mi sorpresa fue que el bebé estaba mucho mejor de lo que lo habíamos vendido. Y bueno, ya el bebé lo intubamos, estuve en ventilación mecánica, luego se recuperó. Pero ya yo en mi casa pensando, luego de varias horas de que ocurrió este evento, dije, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Porque durante el trayecto estábamos corriendo con la incubadora y obviamente yo no podía bolsearlo adecuadamente, o sea, ese bebé tampoco estaba recibiendo una adecuada cantidad de oxígeno. ¿Cuál fue la diferencia entonces? El calor. El calor. Dentro de la incubadora el ambiente estaba caliente, ¿no? Estaba preparado. Y mientras estábamos en la sala de emergencia, pues, una sala grande, fría, ¿no? Entonces el calor sí en los bebés puede ser una cuestión de vida o muerte. Por eso es algo a lo que le prestamos muchísima importancia. Con mayor razón en los prematuros extremos. Estos bebés, como ya vamos a ver más adelante, ni siquiera los secamos. Apenas nacen así todos chiquitos como están, los metemos dentro de una bolsa de polietileno para que no pierdan calor por evaporación. Y ahí en la bolsa les hacemos la respiración, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, primera maniobra inicial, proveer calor. Esa es la primera cosa que hay que hacer. Segunda cosa que hay que hacer, posicionar la cabeza. Eso siempre se olvida. Posicionar la cabeza. Posicionar la cabeza es súper importante. Recuerden que es un bebé que está flácido. Como lo pongas, así se va a quedar. Y si lo pongo en una mesa, lo más probable es que su cabeza se flexione y esa misma posición de la cabeza sea la que obstruya la vía aérea y haga que todos mis procedimientos sean en vano. Entonces, la posición de la cabeza es súper importante.
¿Cuál es la posición de la cabeza para mantener abierta la vía aérea en un paciente que está flácido y apneico? ¿Cuál es esa posición? ¿Quién sabe? Sin miedo. ¿Flexión? ¿Extensión? ¿Así? No. Entonces, una semi-extensión, dicen, o una posición de olfateo, ¿no? De olfateo. ¿Por qué dice posición de olfateo? Cuando ustedes llegan a su casa con hambre después de la universidad a las 10 de la noche, están con hambre y su mamá les ha calentado ahí su lomo saltado, entran a su casa y ¿qué hacen? ¿No? Levantan su cabeza un poquito y comienzan a oler, ¿no? Esa posición de semi-extensión, a esa se refiere como la posición de olfateo. ¿Ok? Ahora vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se logra obtener esa posición si el bebé está flácido? ¿Cómo? Porque el bebé está flácido, ¿no? Como lo ponga, así se va a quedar. ¿Cómo logro ubicar su cabeza para que esté en esa posición de olfateo o de semi-extensión? Claro, colocarle algo debajo de sus hombros, ¿no? Para que la cabeza caiga ligeramente para atrás. ¿Qué es ese algo? En el caso de los prematuros y de los neonatos es un rodete. ¿Qué cosa es un rodete? Una toalla o una sábana o una tela cualquiera enrollada de tal forma que su grosor sea de 2 centímetros y eso se coloca debajo de sus hombros, no en el cuello, debajo de los hombros, de tal forma que la cabeza va a caer un poquito para atrás. ¿Okay? Listo. Y luego se hace estimulación táctil. No se preocupe que ahorita vamos a detallar cada una de estas cosas. ¿Qué cosa es la estimulación táctil? Estimular los receptores de la piel para que estos activen el sistema simpático mimético y se incremente la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Para eso hacemos estimulación táctil. Luego reposicionamos la cabeza y evaluamos. Estas son las maniobras iniciales. Vamos a conversar. ¿Cuál de esas 3 posiciones es la posición de olfateo? A, B, C. A, muy bien, ¿no? La cabeza en una ligera extensión, porque si miran acá, este está completamente extendido y va a bloquear la vía respiratoria. Este bebé está con la cabeza flexionada y va a bloquear la vía respiratoria. Esta es la posición correcta, posición de semi-extensión o de olfateo. ¿Okay? El secado es súper importante, les dije que no pierda calor el bebé. Cuando hablemos de termorregulación, vamos a decir que los bebés pierden calor por evaporación. ¿No es cierto? ¿Evaporación de qué? De los líquidos que están sobre la piel del bebé. ¿Cuáles son esos líquidos? El líquido amniótico, la sangre, el meconio, ¿no? Entonces, Entonces, el secado es súper importante. El secado se hace con toallas precalentadas, ya les han dicho en la atención inmediata. Le damos mucha importancia a la cabeza del bebé porque la cabeza es la parte de su cuerpo que tiene más superficie proporcional al resto de su cuerpo y por lo tanto va a perder más calor. Entonces, la cabeza es súper importante secarla bien y el resto del cuerpo, por supuesto, ¿no? Entonces se seca enérgicamente, no es un secado así, pobrecito, lo voy a romper, no, es un secado enérgico. Cuando la toalla está húmeda, se cambia de toalla y se usa otra para que el bebé no pierda calor por otro mecanismo que se llama conducción, del cual vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Una vez que lo he secado al bebé, recoloco la cabeza, reposiciono la cabeza. Los recién nacidos prematuros extremos son una excepción a esto. Ya les dije que los recién nacidos prematuros apenas nacen lo introducimos en una bolsa de polietileno. Los estudios han demostrado que el tiempo que usamos en secar al bebé en un prematuro lo van a enfriar. Entonces, en los prematuros extremos, a esos bebitos los metemos dentro de una bolsa de polietileno sin secar para que no pierdan calor por evaporación. ¿Ok? Ahora, tampoco es cualquier bolsa de polietileno, no es la bolsa chismosa de Plaza Verde, ¿no? Es una bolsa especial, estéril, obviamente.
algo así, ¿no? Aquí bueno, no se ve bien la figura, pero es una bolsa especial, ¿no? Los metemos en la bolsa y en la bolsa se reanima si es que es necesario. Luego, hemos recibido al bebé, lo hemos reposicionado, o lo hemos posicionado, mejor dicho, lo hemos secado, y en ese trayecto, en esos unos cuantos segundos que han transcurrido, yo estoy evaluando al bebé, yo no estoy secando por secar, estoy secando y estoy observando a mi bebé. ¿Cómo está mi bebé? Recuerden que nació flácido, nació sin apnea, o sea, sin respirar. Lo estoy secando y lo estoy observando, ¿no? Si veo que el bebé ya está respirando, bueno, listo, tranquilo, continúo con mis procedimientos de atención inmediata. Pero si veo que durante el secado el bebé sigue flácido, sigue en apnea, entonces procedo a realizar lo que se llama estimulación táctil. Yo les dije que estimulación táctil era aquella estimulación que se hace sobre la piel para activar los receptores del sistema simpático mimético para estimular la producción de catecolaminas que van a finalmente elevar la presión, elevar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hago la estimulación táctil? Solamente están aprobados estos dos métodos. ¿Ya? A este método yo le llamo el método del tincanazo, ¿no? ¿Alguna vez les han dado un tincanazo? Que es hacer esto, ¿no? Eso se hace en la planta de los pies. Esa puede ser una forma de hacerlo. Otra forma es con tus dedos darle palmadas en la planta de los pies. Y la otra forma es esta: agarrar tu palma de tu mano, le pones la toalla y friccionas la espalda del bebé. Se pueden hacer los dos procedimientos al mismo tiempo, claro. Uno puede estar friccionando la espalda mientras que el otro está dándole palmadas a la planta de los pies. ¿Okay? Algo parecido hicieron en el video. Algo parecido, ¿no? En un rato no sé qué hizo, lo colgó así como si fuese un chancho de bebé, ¿no? Y le comenzó a dar palmadas. Eso no se hace, ¿no? Eso no se recuerda que el bebé, en su cerebro, alrededor de los ventrículos del bebé, hay una zona que se llama zona germinal, que es una zona donde están las neuronas, y de esa zona van a salir las neuronas que van a ir a la corteza cerebral. Esa zona es muy vascularizada y es muy lábil. Yo agarro al bebé y lo cuelgo así de los pies y esa zona va a sangrar. Entonces, obviamente tengo que reanimarlo, pero sin hacerle daño. Lo que han hecho ahí es la salvajada, ¿no? Los únicos procedimientos son esos. Hasta aquí, desde el nacimiento hasta este momento, han pasado solo 30 segundos. Es decir, el bebé nació, yo lo observé, decidí que tengo que hacerle reanimación neonatal, clamparon el cordón, lo trasladé a mi zona, a mi fuente de calor, lo posicioné, lo comencé a secar, he evaluado que no tiene esfuerzo respiratorio y tiene poco tono, y entonces lo estoy estimulando táctilmente. Han pasado 30 segundos. Se dice fácil, pero en el momento de actuar uno pierde toda la noción del tiempo, principalmente cuando uno es novato y no tiene experiencia, se te pasa el tiempo volando. Y eso van a ver cuando hagan el taller. Porque cuando hagan el taller vamos a explicarles cómo se hacen los procedimientos, se los vamos a mostrar, y luego ustedes los van a hacer y vamos a simular situaciones con tiempo. Y ahí van a ver ustedes que si en un muñeco se demoran tanto, ¿cómo será con un bebé? Real, ¿no? ¿Ok? Entonces, 30 segundos. Luego de estos procedimientos vamos a reevaluar. Reposicionamos la cabeza, lo colocamos en posición del fateo, medimos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo medimos la frecuencia cardíaca en un bebé? ¿Cómo creen? ¿O qué opciones tenemos? Podemos auscultar, como está acá, ¿no? Agarras tu estetoscopio, le dices a tu ayudante: oye, frecuencia cardíaca. Pues, en el precordio, y ya. ¿Qué otra forma tenemos de calcular la frecuencia cardíaca? En el cordón umbilical, ¿no? Generalmente cuando clampan el cordón y seccionan el cordón queda un muñón bastante largo, y entonces se puede palpar el cordón, pones el pulgar y tu índice sobre la base del cordón y vas a sentir las pulsaciones. Esa es una forma. Otra, entonces tenemos auscultación, palpación del cordón.
utilizando algún equipo podrá ser. La oximetría de pulso puede ser, porque para este momento ya deberías, o tu ayudante ya debería haber colocado un oxímetro de pulso preductal. ¿Cuál es el preductal? Brazo derecho, ¿no? Antes del ducto, el ducto arterioso. Brazo derecho ya tiene colocado el sensor del oxímetro de pulso, y el oxímetro, además de la saturación, te va a dar datos de la frecuencia cardíaca. Puede ser. Otro método, electrocardiografía. Electrocardiografía. En algunos hospitales, en el UNAM no tenemos, pero en algunos hospitales tienen electrocardiógrafos de 3 derivaciones nomás, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, izquierdo. Y con eso, un electrocardiograma te va a decir la frecuencia cardíaca. Palpar los pulsos, no. No pueden palpar los pulsos. En los bebés es difícil palpar los pulsos. Van a perder tiempo, ¿ok? Entonces, en el UNAM, ¿qué hacemos? ¿Qué es los métodos que más usamos en el UNAM? Auscultación y palpación del cordón umbilical. ¿Cuánto tiempo? No podemos estar 30 segundos esperando a que el ayudante me diga cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Generalmente medimos en 6 segundos. Entonces el ayudante, el que va a medir la frecuencia cardíaca, en su cabeza o está mirando el reloj y va contando en 6 segundos cuántas pulsaciones o cuántos tonos cardíacos identifican. Digamos que 8. Ese valor lo va a multiplicar por 10, ¿no? ¿Por qué por 10? Porque son 60 segundos y estamos calculando en 6. Entonces 8 por 10, 80. Y ese valor es el que dice 80, ¿no? Imagínense, yo estoy acá con el bebé, ya lo hemos estimulado, lo hemos reposicionado, sigue sin respirar, entonces yo le digo a mi ayudante, frecuencia cardíaca. Como es mi ayudante y es experto, inmediatamente, a veces sin que le diga, ya tiene el estetoscopio del corazón y me dice 70, 80, 120, ¿no? Tiene que decirlo en voz alta para que yo pueda tomar una decisión, ¿ok? Por otro lado, hay que evaluar el esfuerzo respiratorio. Y, o sea, ¿cómo sé si el bebé está respirando o no? Hay una serie de movimientos respiratorios que hacen los bebés que no se deben considerar como una respiración adecuada. Voy a ponerles este video. Acá en internet, ¿sí, no? Fíjense acá, este bebé, obviamente no es un bebé que está reanimando, ¿no? ¿Qué tiene este bebé acá al lado? ¿Qué es esto? Este bebé está intubado, ¿no? Tiene un tubo endotraqueal y está conectado a un ventilador mecánico que no lo vemos, ¿ok? Lo que le sale, el otro tubo que le sale de la boca es una sonda. Pero lo que quiero que observen es los movimientos respiratorios que hace y quiero que me digan si son normales. ¿Vieron? Ahí va. ¿No? Ese es el llamado gasping, ¿no? O boqueo. Y recuerda mucho a cuando uno se... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو Se enojó porque le dije que Allah era grande, ¿ya? ¿Qué le estoy? Esos movimientos respiratorios de ese bebé recuerdan, o le llamamos boqueo también, o le dicen cabeceo, el bebé está, ¿no? Recuerdan a los movimientos que hacen los peces cuando los sacan del agua. Gasping, cabeceo o boqueo. Si ustedes ven a un paciente que está haciendo eso, ya sea neonato, pediátrico o adulto, ese paciente está a punto de hacer paro respiratorio, así como su compañero que está ahí. ¿Ok? Entonces, obviamente ustedes no pueden
de asumir, ya, está respirando ese bebé. Nada, ese bebé tiene que ser reanimado. ¿Ok? ¿Por qué aquí no están haciendo nada en el video? Porque está intubado. Ok, listo, entonces. Hemos llegado al momento, ya hemos pasado 30 segundos, hemos posicionado a nuestro bebé, lo hemos secado, lo hemos estimulado táctilmente y hemos evaluado la situación. El bebé está en apnea, no está respirando y su tono está disminuido. Han pasado 30 segundos. Yo no voy a volver ahora a hacer pasos atrás. Ustedes en el video inicial, que les mostré, han visto que ¿cuántas veces lo han estimulado a ese bebé? ¿No? Le aspiraban, botaban, lo friccionaban, lo colgaban, ¿no? Lo volvía a poner, le volvía a aspirar, lo volvía a frotar. Eso no se hace, ¿no? Yo ya pasé por esa etapa, ya hice ese procedimiento, ya lo estimulé. No funciona, no lo voy a volver a hacer. Ahora tengo que tomar otra decisión. ¿Y cuál es esa otra decisión? La ventilación a presión positiva. ¿Por qué se llama ventilación a presión positiva? ¿Cómo respiramos nosotros fisiológicamente? ¿Cómo es nuestra respiración en condiciones normales? Nuestro diafragma se contrae y al contraerse desciende, ¿no es cierto? Los músculos intercostales se contraen, acercan las costillas y por lo tanto la parrilla costal se expande, ¿no es cierto? Y si es necesario, los músculos del cuello también se contraen y elevan las clavículas. Todas estas contracciones de los músculos tienen por objeto que ampliar el volumen de la caja torácica. ¿Sí? La caja torácica se amplía, la presión dentro de la caja torácica cae y ahora hay una gradiente de presión, o sea, una diferencia de presión entre la cavidad intratorácica y el medio ambiente. Entonces, el aire va a ir desde un ambiente con presión alta a un ambiente con presión negativa. Va a haber un flujo, ¿no es cierto?, por gradiente. Es decir, que nosotros respiramos por presión negativa y nuestros pulmones se expanden y como son elásticos como un globo, luego de un tiempo se contraen, o sea, regresan a su posición, aumentan la presión dentro de la cavidad torácica, ahora la presión está más alta que afuera y el flujo va desde adentro hasta el medio ambiente. Y así respiramos, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer algo completamente antifisiológico. Vamos a ventilar el bebé, vamos a hacerlo respirar con presión positiva, es decir, vamos a generar más presión afuera que adentro. Igual va a haber una gradiente de presión que va a generar un flujo. Es decir, esta ventilación no es fisiológica, por supuesto, y puede hacer daño. Por lo tanto, hay que saber hacerla bien. ¿Okay? Entonces, la ventilación a presión positiva es el paso individual más importante, ¿sí? Porque es el que marca la diferencia y es el momento para colocar el oxímetro de pulso, si es que ya no estaba antes. Se debe colocar un electroencefalógrafo, un electrocardiógrafo si es que está disponible, y podemos hacer la ventilación a presión positiva mediante 2 hasta 3 dispositivos, diría, pero vamos a conversar sobre 2 dispositivos: la bolsa autoinflable y un sistema de tubo en medio. ¿Okay? Esta es una bolsa autoinflable que todos ustedes han visto al menos una vez en su vida, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama bolsa autoinflable? Porque la bolsa esta la comprimes y cuando la sueltas va a volver a su posición original. No necesita un flujo de gas constante, a diferencia de la bolsa de los anestesiólogos. Los anestesiólogos, cuando entren ustedes a la sala de operaciones, fíjense, los anestesiólogos tienen una máquina a su costado, que es la máquina de anestesia, y ahí tienen una bolsa que se insufla, que se infla con un flujo permanente de gas. Esa bolsa no es una bolsa autoinflable. ¿Okay? Esta es una bolsa autoinflable, o la que llamamos comúnmente como AMBU. En realidad AMBU es la marca, ¿cierto? Entonces, esta bolsa autoinflable tiene que ser una bolsa adecuada para un bebé, para un neonato. No podemos usar una bolsa de adulto para ventilar un neonato, porque obviamente esta bolsa genera un volumen, es decir, una cantidad de gas que va a ingresar
a través de estas tubuladuras hacia el bebé. Y entonces, este volumen obviamente tiene que ser adecuado para los pulmones de un bebé, ¿cierto? Hay 3 tamaños de bolsas: la neonatal, que se usa hasta los 3 meses de edad; la pediátrica, que se usa desde los 3 meses hasta los 8 años; y la de adulto, que se usa desde los 8 años de edad hasta la adultez. ¿Okay? Entonces, en los neonatos tenemos que usar bolsas neonatales. Estas bolsas tienen en la parte de atrás un conector para conectarlo a una fuente de oxígeno. ¿Okay? Una fuente de oxígeno, que es este de aquí. Usualmente se le coloca también aquí un reservorio, ¿no? Un reservorio que no está aquí dibujado. Y luego aquí hay un sistema de válvulas que dirigen el gas hacia el bebé a través de esta mascarilla. La mascarilla es la interfase, digamos, entre la bolsa y el bebé. Este otro sistema es el sistema de tubo en T, con el que también podemos hacer reanimación neonatal. A diferencia de la bolsa autoinflable, este aparato tiene que tener una fuente de gas permanente, que generalmente es una mezcla de oxígeno con aire ambiental. La ventaja de este aparato es que da presión positiva estándar. Yo acá no sé qué presión le voy a dar, porque imagínense, puedo apretarlo despacito o puedo apretarlo fuerte, ¿no? Entonces, eso va a modificar la presión con la que entra el volumen de gas al bebé. Por lo tanto, la presión en una bolsa no es estandarizada, en cambio acá sí. ¿Okay? Y además, otra gran ventaja que tiene este aparato es que da una presión que nosotros llamamos presión positiva del final de expiración, que es una presión que mantiene el alveolo abierto. También tiene su conector de gas, y esta tubuladura es la que termina en esta máscara. Y entonces ustedes dirán, ¿pero cómo se bolsea acá? Porque aquí bolseamos así, ¿no es cierto? Y acá, ¿cómo bolseamos? Tapando este orificio, ¿no? Se tapa el orificio, se cierra el sistema y el gas va hacia el bebé. Entonces, en vez de bolsear así, bolseamos así, ¿no? ¿En el hospital disponemos de este equipo? Sí, en el hospital tenemos estos equipos, y es mucho mejor reanimar con estos equipos y ya no con estos. ¿Okay? El tamaño en este caso importa mucho y se refiere al tamaño de la mascarilla. Tenemos que tener mascarillas apropiadas para cada tipo de bebé. La mascarilla tiene que cubrir bien la nariz y el mentón, como en este caso. No puede ser tan grande ni puede ser tan pequeña. ¿Por qué? Porque la mascarilla tiene que cerrar herméticamente, tiene que hacer un cierre hermético entre la mascarilla y la cara del bebé. Entonces, hay que tener todos los tamaños de mascarilla disponibles en el momento de reanimar. No estoy haciendo mucho énfasis en la técnica, porque eso lo vamos a practicar en el taller, ¿ok? Siempre debo usar oxígeno. Esto es una de las cosas que ha ido cambiando también en el transcurso de los años. Antes nosotros reanimábamos con oxígeno al 100% a todos los bebés, porque asumíamos que si el bebé está en hipoxia, está asfixiado, necesita oxígeno. Pero nos hemos dado cuenta que el oxígeno es dañino, y entonces por eso ahora reanimamos generalmente con aire ambiental. ¿El aire ambiental qué fracción inspirada de oxígeno tiene? 21%. Y además también se han hecho estudios y sabemos que, miren, normalmente al primer minuto de vida el bebé está saturando 60-65%, y recién va a saturar 10% hacia los 10 minutos o más allá. Entonces, no es necesario usar oxígeno en los bebés desde el primer momento, ¿no? Ya obviamente en la medida que pasa el tiempo y si el bebé está desaturando y yo me estoy guiando, y recuerden que para este momento el bebé ya tiene un oxímetro de pulso puesto, pues yo puedo guiarme de esto para saber si necesita o no administrarse oxígeno. Entonces el consenso actual es de que los recién nacidos mayores de 35 semanas se reanime al inicio con un FIO de 21%, y en los menores de 35 entre 21 y 30%. ¿Cuántas ventilaciones a presión positiva debo hacer?
entre 30 a 40 bolseos por minuto, ¿no? Más o menos es bolseo, 1, 2, bolseo, 1, 2, bolseo, 1, 2, esa es la frecuencia. A veces, por la inexperiencia y por la ansiedad que genera en el momento, ves que están reanimando así como locos, ¿no? O si no, están corrigiendo a otros, oye, que no sé qué, y se olvidan de bolsear, ¿no? Entonces, también pasa, ¿ok? Entonces, 30 a 40 ventilaciones por minuto. ¿Cuál debe ser la presión con la que hay que bolsear? 20 a 25 centímetros de agua. Pero eso obviamente hay que medirlo con el aparatito el sistema, ¿no? Las bolsas operables generalmente no tienen manómetros para saber con cuánto estás bolseando. ¿Y cómo yo sé si mi bolseo está siendo efectivo? Primero tengo que observar el tórax, de lo que yo estoy bolseando, y si mi bolseo es efectivo, el tórax va a expandirse en cada bolseo. Y obviamente la frecuencia cardíaca y la oximetría van a comenzar a mejorar, ¿cierto? Muchas veces, cuando es necesario reanimar al bebé, hemos hecho los pasos iniciales, el bebé no se recupera, iniciamos la ventilación a presión positiva y en 1, 2, 3 bolseos el bebé de pronto comienza a moverse, a llorar. Ok, listo, y suspendemos la ventilación, ¿no? Estamos aquí, hemos llegado hasta acá. Han pasado solamente 60 segundos, 1 minuto. En 1 minuto, recuerden, el bebé nació, yo me hice las 3 preguntas, decidí que el bebé necesitaba reanimación, lo he trasladado a una fuente de calor, le he posicionado la cabeza, he evaluado que el bebé no respira, entonces he comenzado a secarlo y a estimularlo enérgicamente. Luego de eso lo he reposicionado, porque en el movimiento obviamente he cambiado su posición, lo reposiciono y vuelvo a evaluar si el bebé está respirando o no. Y si el bebé está en apnea o no respira, he decidido iniciar mi maniobra de ventilación a presión positiva. He comenzado a bolsear al bebé, mi ayudante está midiendo la frecuencia cardíaca, ya le pusieron el oxímetro. Han pasado 60 segundos. 60 segundos. Hay veces, hay situaciones en las que el bebé se recupera, lo he bolseado, ¿no? Lo hemos bolseado, el bebé recupera el patrón respiratorio espontáneo, pero al mismo tiempo comienza a tener signos de dificultad respiratoria. El bebé está respirando, pero comienza a quejarse, a tener tirajes. Entonces, el bebé está respirando en forma espontánea, ya no necesita que yo lo bolsee. Pero, como tiene dificultad respiratoria, inicia este procedimiento que se llama CPAP, que de repente algunos ya lo han visto, ¿no? En la rotación del neo. El CPAP es un procedimiento de ventilación asistida, digamos, en las que se mantiene presiones positivas y las solemos usar para los bebitos prematuros, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer si es que el bebé, a pesar de mis ventilaciones, sigue con una frecuencia cardíaca que está bajando o sigue en apnea? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo he bolseado a mi bebé, ¿no? Lo he bolseado durante esos 30 segundos y el bebé no se recupera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, tengo que reevaluar si mi bolseo está siendo efectivo. ¿Cómo puedo reevaluar esto? Es el Mr. SOPA. Mr. SOPA es una mnemotecnia para que ustedes recuerden cuál es la secuencia de procedimientos que tengo que hacer para evaluar mi bolseo. M de máscara, es decir, tengo que preguntarme, ¿la máscara está haciendo un buen sello sobre el rostro del bebé? De repente no está sellando porque es muy grande, es muy pequeña, o porque la posición de la máscara no es la adecuada, ¿no? Tengo que evaluar eso y corregirlo, obviamente, si he cometido un error. Reposicionar la cabeza. Muchas veces he visto también que en el nerviosismo del bolseo, ¿no? Está aquí el que maneja, el líder del equipo, está bolseando al bebé y por el nerviosismo no se ha dado cuenta que en el bolseo la cabeza ha perdido la posición, se ha flexionado. Y yo estoy bolseo y el bebé no se recupera. ¿Por qué? Porque la cabeza se flexionó. Entonces, una cosa importante es reevaluar la posición de la cabeza. Luego, aquí tengo que, en estos casos tengo que
tomar medidas correctivas, o sea, recoloco la máscara, reposiciono la cabeza y bolseo 5 veces. En esas 5 veces tengo que ver, ¿se corrigió el problema? No se corrigió el problema, entonces sigo avanzando. S, destrucción. Tengo que aspirar la vía aérea, de repente hay algo que obstruye la respiración del bebé, ¿no? Lo puedo hacer con un aparato, un succionador empotrado, ¿no? Constante, o puedo hacerlo con la bombilla que ustedes vieron, ¿no? Siempre primero boca y nariz. Hice el procedimiento, bolseo 5 veces. ¿Se corrigió el problema? Bacán, sigo bolseando. No se corrigió el problema, avanzo. Open, abrir ¿qué? La boca. Le abro la boca manualmente, le coloco la máscara y bolseo. 5 bolseos más. Observo, ¿se corrigió el problema? Bien, ¿no? Sigo. P, presión. Tengo que incrementar probablemente la presión. Cierro la válvula, todo eso le vamos a mostrar en el taller. Cerramos la válvula y comenzamos a bolsear con más presión. Y por último, A, de airway, o sea, de vía aérea, probablemente, si no se ha corregido hasta ahora el problema, tenga que intubar. Miren este video. A ver. No ayuda. ¿Dónde está? Ya demasiado tiempo. Bueno, en este video lo que se pretendía mostrar era cómo se hace el Mr. Software, ¿ok? Ahí hay dos médicos, me parece, que en un maniquí hacen la secuencia del Mr. Software. Recolocan la mascarilla, reposicionan al bebé, bolsean 5 veces, se dan cuenta que el bebé no está respirando, luego succionan, abren la boca, bolsean 5 veces, no mejora, aumentan la presión y por último intuban. Ese es el procedimiento que deben hacer. Y en realidad es para, yo diría también para la edad pediátrica, se hace lo mismo. Sigamos. ¿Qué pasaría o qué tenemos que hacer si el bebé está siendo ventilado, ya ha pasado 1 minuto de ventilaciones, hemos hecho el Mr. Sopa, no se corrige, lo hemos intubado? Le hemos corregido todo el Mr. Sopa, no mejora, lo hemos intubado, entonces y el bebé sigue con una frecuencia que está en descenso. Si la frecuencia cardíaca baja más allá de los 60 latidos por minuto, tengo que iniciar las compresiones cardíacas. Las compresiones cardíacas. ¿Qué objeto tiene la compresión cardíaca? Comprimir el corazón entre el esternón y la superficie del estrechado del bebé para lograr un volumen de inyección. Un volumen de inyección mínimo que sea, que por lo menos asegure la circulación de las arterias más importantes, ¿no? De las arterias coronarias y de la del cerebro. Esto es lo que queremos lograr con las compresiones cardíacas. Entonces se deben iniciar por debajo de los 60 latidos por minuto y luego de haber estado ventilando correctamente al bebé por lo menos durante 30 segundos. Para este momento sí, aquí hay que estar súper coordinados. Cuando ustedes hagan el taller y actúen en equipo se van a dar cuenta que no es tan fácil, ¿no? Y esto requiere entrenamiento previo.
El líder del equipo está bolseando, probablemente ya intubó a su paciente y ahora está bolseando al bebé a través del tubo endotraqueal, y como su ayudante le ha dicho: doctor, la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, entonces le indicas a tu ayudante: inicia las compresiones cardíacas. Entonces el ayudante que está a la derecha del bebé comienza las compresiones. Lo puede hacer con dos métodos diferentes. El método de 2 pulgares, que consiste en rodear el cuerpo del bebé con tus manos y con los pulgares hacer las compresiones sobre el corazón, ¿no? Y el otro método es el método de los 2 dedos, donde yo tomo al bebé por debajo de su espalda y comprimo su corazón con mis dedos. ¿Okay? Cualquiera de los dos métodos es igual de efectivo si es que se hace bien. ¿Okay? Ya les dije. ¿Dónde se coloca? ¿Dónde debo comprimir? Me ubico en una línea imaginaria, en el cruce de la línea intermamaria, que es una línea que pasa por los pezones. Donde esa línea se cruza con la línea media que va perpendicular, ahí, en el cruce, pongo mis dedos. ¿Okay? Ahí, ¿no? Línea intermamaria, línea media, ahí comprimo. Entonces la técnica de los pulgares, ya les dije, rodear, comprimir, y la técnica de los 2 dedos, con los dedos perpendiculares, comprimir el tórax del bebé. ¿Cuánto tengo que comprimirlo? Por lo menos 1/3, mínimo 1/3 de su diámetro. ¿Okay? Mientras estoy comprimiendo, el líder del equipo está ventilando, ¿no? Entonces es así: ventilo y el otro comprimo, o sea, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo. Por cada 3 compresiones, una ventilación. Y eso tiene que hablarse, ¿no es cierto? ¿Quién lo dice? Puede ser el líder del equipo o el ayudante, de acuerdo a cómo lo hayan coordinado, ¿no? Entonces, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3. Tiene que ser con una frecuencia tal que asegure por lo menos 100 compresiones en 1 minuto. Eso es bastante rápido, ¿ya? Y la ventilación, ya les dije, tiene que haber entre 30 a 40 ventilaciones por minuto. Luego de 30 segundos de ventilar y comprimir, se reevalúa. Es decir, se deja de hacer los procedimientos y se reevalúa. ¿Qué cosa se reevalúa? Esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está en 50. Seguimos comprimiendo, seguimos ventilando. ¿Okay? ¿Cuándo voy a dejar de comprimir? Cuando la frecuencia cardíaca esté por encima de 60. Ahí dejo de comprimir. Pero sigo bolseando. ¿Sí? La intubación. La intubación es un procedimiento también súper importante, pero no es imprescindible. Es decir, yo puedo reanimar a un bebé sin intubarlo, ¿sí? Pero si sé intubar y lo hago bien, obviamente la posibilidad de éxito de ese procedimiento va a ser mayor. Obviamente hay que saber intubar previamente. Yo no voy a, si nunca he intubado, ese momento no es el momento para practicar, ¿no? ¿Okay? Entonces, una vez que ya intubé a mi paciente, la reanimación me va a hacer acá de un video, pero supongo que no me lo van a dejar ver. A ver. Ah, sí. Ok, ahí están preparando para la intubación. Este es un tubo endotraqueal. Los tubos endotraqueales generalmente usamos tubos de 2.5, 3, 3.5 hasta 4 milímetros de diámetro interno. ¿Okay? Acá lo que está haciendo el colega, ha cortado el tubo para que el tubo no sea muy largo. Mientras más largo es el tubo, mayor resistencia al flujo del aire, lo cual no es adecuado. Por eso usualmente preferimos cortar el tubo previamente. Acá le está colocando una guía, porque los tubos pueden ser flexibles.
y yo necesito que el tubo mantenga una posición, por lo tanto le introduzco un alambre, obviamente estéril, que me va a servir de guía, es decir, yo voy a introducir el alambre y le voy a dar forma, ¿sí? Acá estoy preparando el laringoscopio, hay que escoger las hojas apropiadas para el tamaño del bebé, ¿no? Una hoja de Miller corta, este debe ser una doble cero y esta una cero, que es el tamaño que se usa para neonatos. Está verificando, ¿no? que los foquitos funcionen. El laringoscopio se coge con la mano izquierda, ¿no? La hoja, bueno, se introduce la hoja por la boca, ¿no? La idea es identificar la epiglotis, ¿sí? Para levantarla y observar las cuerdas vocales. Ahí está extendiendo la cabeza del bebé, está introduciendo la hoja del laringoscopio y se hace una tracción hacia arriba para levantar la vía aérea, ¿no? Lo que no se debe hacer es esto, que va a hacer palanquear. No se debe palanquear, sino se debe levantar todo el bloque. Ahí le van a mostrar la vía aérea. Acá está la epiglotis. La hoja, esa es la hoja del laringoscopio. La idea es introducir la hoja aquí y levantar. Y al levantar van a ver acá está las cuerdas vocales y la vía aérea. Por ese huequito tiene que entrar el tubo endotraqueal. La saliva, está haciendo la maniobra de Selig, se llama, es decir, presionando un poquito hacia abajo para lograr visualizar mejor la epiglotis. Una vez que tienes bajo visión, estás mirando la epiglotis y las cuerdas vocales que están así, recién introduces el tubo endotraqueal. La epiglotis, aquí miren cómo se ve. ¿Eso qué es? El esófago. He visto un montón de veces esófagos intubados, ¿no? Si ves el esófago, te dice tracciona hacia atrás un poco la hoja sin sacarla por completo y reintroduce. Y vas a ubicar la epiglotis y el cuerpo bucal. Ahí está, ¿no? Levantas y ahí está. Acá está la vía aérea, las cuerdas vocales, y bajo visión directa se introduce el tubo endotraqueal. Ahí ven cómo entra. Una vez que lo has intubado, extraes la guía y comienzas a bolsear a través del tubo endotraqueal.
Una vez colocado el tubo, obviamente hay que verificar la posición, ¿no? Hay varias técnicas para verificar la posición, que eso no ahorita. Bueno. Ok. Entonces la intubación es obviamente un procedimiento importante, pero digamos, hay que tener una experiencia previa, ¿no? Por último, el bebé, a pesar de la intubación, los masajes cardíacos, de la ventilación a presión positiva, todo se está haciendo bien, pero el bebé sigue con una frecuencia cardíaca disminuyendo y desaturando. Es momento de pasar a los medicamentos, ¿no? Y aquí en la reanimación solamente usamos dos medicamentos: la adrenalina y el cloruro de sodio. La adrenalina, ¿qué va a hacer? ¿Por qué usamos adrenalina? ¿Qué acciones tiene la adrenalina? Vasoconstricción. Muy bien. ¿Y para qué nos interesa la vasoconstricción? Porque va a llevar la presión arterial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace la adrenalina? ¿Qué hace con la frecuencia cardíaca? La aumenta, ¿cierto? ¿Qué hace con la contractilidad? La aumenta, ¿cierto? Si aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, se incrementa el volumen de inyección, ¿cierto? Lo cual va a mejorar la perfusión. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de la adrenalina? Que hace que el músculo cardíaco consuma oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, a este ya tiene que estar intubado, obviamente, y oxígeno al 100%. Se administra adrenalina y tengo que administrarla por una vía central, es decir, una tercera o cuarta persona tiene que estar cateterizando el ombligo del bebé, el cordón umbilical. Es decir, yo estoy bolseando acá, el otro está masajeando y una tercera o cuarta persona está trabajando en el cordón para colocarle un catéter umbilical a la vena y a través del catéter poder instilar el medicamento, ¿no? La dosis es 0.01 miligramos por kilo de peso, 0.01 miligramos por kilo de peso, o si lo hablamos en una dilución de adrenalina 1 a 10.000, 0.1 a 0.3 mililitros por kilo de peso, no confundir eso. Se puede dar 2, 3 dosis con un lapso de tiempo de 5 minutos entre cada dosis. ¿Okay? El otro medicamento que usamos es el cloruro de sodio, que es un expansor de volumen. Es decir, yo quiero mejorar la perfusión incrementando el volumen de sangre circulante, y para eso uso cloruro de sodio o lactato de Rinker a una dosis de 10 mililitros por kilo en bolo a través también del cordón umbilical. ¿Okay? Son los únicos dos medicamentos que se usan. Pero llegado a este momento, la verdad es que las posibilidades de tener éxito son bajas, ¿no? Yo, por ejemplo, miren, yo tengo un montón de años de pediatra, nunca he llegado a usar medicamentos. Una vez en mi vida, ¿no? La mayoría de veces, si te reaniman bien, salen del problema. Aspectos éticos, o sea, ¿cuándo no reanimar? Porque yo puedo tomar la opción de no reanimar a un bebé, ¿no es cierto? Que sería esta pregunta de acá. Depende, pues, de cada hospital, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, reaniman a los bebés de hasta 22 semanas, ¿no? Con 400 gramos de peso, unas cositas así, ¿no? Acá en nuestro hospital, nuestra tasa de éxitos en esos bebés es nula, ¿no? Casi ningún bebé sobrevive, creo que el bebé de menor peso que ha sobrevivido en el hospital es uno de 680 gramos, que ya bastante chiquitito, ¿no? Entonces, cada hospital tiene que, por consenso entre sus profesionales, determinar cuál es la edad gestacional por encima de la cual vamos a reanimar a un bebé. ¿Okay? Hacer lo contrario, es decir, imagínense que nace un bebito de 450 gramos de 23 semanas y yo lo reanimo, le doy con todo ahí, lo hago que sobreviva, lo meto a ventilación mecánica. Pues eso ya es... yo sé que ese bebé en nuestras condiciones no va a sobrevivir. Entonces, ¿para qué, prolongar el sufrimiento de ese bebé? ¿Para qué prolongar el sufrimiento de la familia, ¿no? ¿Para qué gastar recursos también? Es un tema ético que hay que trabajar con esa forma, digamos, en consenso en la unidad.
Es recomendable que los papás estén presentes, ¿no? Por una cuestión de humanidad. Eso está muy aceptado, digamos, en otros países. En nuestra realidad generalmente no están los padres, ¿no? Pero sí, por lo menos, luego del procedimiento hay que explicarles, hay que ser bien claros en qué procedimientos se han hecho, cuáles son los riesgos, etcétera, para que los padres estén enterados, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo reanimar? Completar todo el flujograma desde que nace el bebé hasta que le has dado la tercera dosis del medicamento, debe llevarte unos 20 minutos en promedio. Reanimar más allá de 20 minutos, digamos, la tasa de éxito no es tan adecuada y probablemente si el bebé sobrevive, las secuelas van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, también hay que considerarlo. Hay algunas condiciones en las que no se debe reanimar al bebé. Por ejemplo, si el bebé tiene alguna condición congénita que es incompatible con la vida, por ejemplo, anencefalía, ¿no? Hay bebés que nacen anencefálicos, o sea, sin cerebro. Esto es una condición incompatible con la vida, no van a vivir esos bebés, pero en ese momento, en el momento del nacimiento, el bebé tiene frecuencia cardíaca, tiene frecuencia respiratoria. Si es que el bebé está flácido, no debo reanimar. ¿Okay? Otro ejemplo, una trisomía 13 o una 18, o sea, un síndrome de Edwards o un Patau, que también son síndromes incompatibles con la vida. Si el bebé nace en malas condiciones, no debo reanimar. ¿Okay? Ahora, si el bebé nace respirando, obviamente no le voy a tapar la nariz para que se muera. Tengo que dejar que siga su curso. ¿Okay? Esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? Obviamente este tema yo sé que es un tema difícil porque son puros procedimientos, tienen que practicarlo, tienen que hacerlo, ¿no? Para eso van a tener 2 sesiones de talleres donde todos ustedes van a tener la posibilidad de practicar estos procedimientos. ¿Okay? A ver, como experiencias, siempre me acuerdo mucho de 2 casos que me tocó vivir en el hospital. Me acuerdo que una vez yo estaba de guardia, para que vean, yo estaba de guardia y me llaman a un parto obstruido. Justamente lo que les digo, un parto en el que la mamá había llegado por emergencia, estaba ya en la fase exclusiva del parto y venía podálico. Entonces, yo acudí a la sala de partos y lo que vi al ginecólogo, a los pies de la mamá, tenía en sus manos el cuerpo del bebé, había salido todo excepto la cabeza. O sea, la cabeza estaba en el canal del parto y lo que salía de ahí era el cuerpo del bebé que estaba completamente pálido, flácido, el cordón estaba todo estirado, o sea, la mayor parte del cordón estaba dentro del canal vaginal y el cordón estaba así estirado y no tenía ni una gota de sangre. Y yo cuando llegué, mi primera pregunta fue: ¿cuánto tiempo llevan así? 5 minutos. Y dije, ya se murió ese bebé, tiene un bebito a término. Y no les miento, el ginecólogo lo jalaba así como si estuviesen jugando a tirar la soga. Y lo jalaba y el bebé no salía. Yo he esperado 5 minutos más ahí. Ya en ese lapso de tiempo ya pasaron 10 minutos. Vino otro ginecólogo, se subió encima de la panza de la mamá. No sé cómo lo han sacado al bebé. Cuando lo sacaron sonó así como cuando tapas una botella, un corcho. Y lo sacaron al bebé y me lo entregaron, pues. Dije, ya estará muerto este bebito, pues. Lo pongo ahí en la servocuna y dije, le palpo la frecuencia cardíaca. Tenía frecuencia cardíaca. Tenía 20 de frecuencia cardíaca. Así que al toque lo intubamos, bolseamos, masaje cardíaco. Felizmente estaba con un residente que ya estaba en sus últimos años y el bebé recuperó el color, así intubado lo llevamos a la UCI. Obviamente estaba con dificultad respiratoria, estaba grave, ¿no? Lo metimos en ventilador, le pusimos infusión de adrenalina, todo lo que pudimos y el bebé se recuperó. A la semana el bebé salió del tubo y se fue succionando el pecho de su mamá. Obviamente, ¿cómo quedó ese cerebro? En ese tiempo no teníamos neurólogo pediatra, ahora tenemos una neuróloga pediatra que evalúa esas secuelas, ¿no?
pero obviamente ese bebé habrá quedado súper secuelado, ¿no? Pero por lo menos, o sea, logró sobrevivir. Los bebés resisten mucho tiempo a la hipoxia. ¿Por qué? Porque durante todo el embarazo está en un ambiente hipoxémico, ¿no? ¿Cuál es la mejor saturación a la que puede aspirar un feto dentro de su mamá? 56, 60%, no más. Entonces, los bebés son mucho más tolerantes a la hipoxia. Por eso la reanimación tiene mucho efecto. Otra guardia, yo estaba una noche, estaba de guardia, en la época en la que hacíamos solamente un pediatra hacía guardia de noche. Así, todo lo que ocurriese en la noche con bebitos era, o sea, en emergencia, en neo, en piso, todo era responsabilidad de un solo pediatra. Yo me acuerdo, estaba pasando visita en piso y me llama la interna de emergencia. Me dice, doctor, tengo acá un bebito que ha venido, la mamá ha dado a luz en el taxi. Y tengo acá el bebito y está con su placenta y con sus bolsas. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? No, es que es un prematuro. Y estaba pues asustada la chica y dije, ya abajo. Entonces bajé corriendo, pues, a ver. Y literalmente lo que encontré fue lo que ella me describió. En una bandeja estaba el feto, envuelto en sus envoltorios amnióticos, en sus bolsas amnióticas, el cordón y la placenta. O sea, la mamá había expulsado todo, pues. Y dije, este bebé ya estará muerto, pues, ¿no? ¿Cuánto rato está así? Ya, por lo menos unos 10 minutos. Entonces, dije, ¿qué hago? Agarré una pinza y rompí las bolsas, clampé el cordón, lo corté y lo saqué, ¿no? Y lo metí en la incubadora del bebito y dije, bueno, le palpo el cordón y tenía latidos. Tenía como 30 latidos. Y estaba así negro, como el que he visto en el último video, ¿no? Comencé a bolsearlo, a masajearlo, la interna hacía lo que podía y lo intubé, felizmente había todo en emergencia para intubarlo. Lo llevé a piso en la incubadora, ventilador mecánico, surfactante, todo, porque era un prematuro extremo de 30 semanas, 1000 gramos creo que pesaba. Sobrevivió y se fue a su casa, después de 2 meses que iba a estar en el hospital. Pues estos bebitos tienen bastante tolerancia a la hipoxia, por lo tanto hay que saber hacer estos proyectos porque sí salen unidos, ¿ves? Entonces, no le digo que les va a pasar algo así, ¿no? Pero si atienden un parto y un bebé muestra signos de asfixia, tienen que saber reanimar, ¿ok? ¿Alguna pregunta?